Bueno, buenas tardes a todos y todas. Lo que adeudábamos en algún punto era grabar un videíto acá con Nelson en lo que refiere al trabajo integrador final de la materia de introducción a la sociología. Algunas aclaraciones antes de empezar a resolverlo. Es un trabajo que permite algunas cuestiones a discutir y hasta creemos, y lo charlamos recién, previo a empezar a grabar, que también fíjense muy bien en el tipo de argumentación que puedan llegar a emplear. A veces eh, capaz no hay una sola respuesta, sobre todo en la consigna 2 y 3, que son mucho más libres. Creo que el nivel de que les puedan llegar a evaluar o a calificar, que no sé si será numérico o simplemente aprobado o desaprobado, va a estar básicamente en el nivel de argumentación. Un poco más taxativo será el punto número 1, que ya te pide verdadero y falso, pero aún así creo que lo más importante, o debería ser lo más importante, es el nivel de argumentación. Nosotros vamos a estar llevando adelante un paso, pero sobre todo queríamos aquí a respuestas vamos a hacer una suerte de resta, de guía, de manual de ayuda por donde podrían argumentar, responder y encarar, sobre todo de vuelta en el punto 2 y 3, porque creemos que no hay una sola respuesta. Además, creo que si cada uno, tanto Nelson como yo, la tuviésemos que responder individualmente, no habría una sola forma. Emplearíamos distintos autores o diferentes argumentos. Ya en la 1, bueno, veremos, ahí también hay en algún punto podemos diferir, pero lo más importante es que cuando lo revean, si ya lo tienen hecho, o se lo pongan a hacer, lo tomen como una guía y no copien y peguen, porque tampoco es la intención, ¿sí? Bueno, damos inicio, si te parece, Nel. ¿Vos las tenés ahí para leer? Sí, sí, yo tengo acá las Dale, consignas. anda leyéndolas y las vamos viendo. Primer punto es el verdadero o falso y con su correspondiente justificación. Punto A. Saint-Simon critica tanto a la visión teológica como a la filosofía social de la época por no tener respuestas frente a la crisis social provocadas por las profundas reformas de la emergente sociedad industrial. En este punto creemos que el concepto o la presuposición, la presuposición es verdadera, ¿bien? Básicamente porque lo que sucede en ese momento y lo que Saint-Simon ve es que el orden feudal, el orden medieval, había entrado en crisis y por más que a él le gustase eso, porque entendía que todo estaba en orden, que la moral cristiana amalgamaba la sociedad, él entiende que ese método o esa concepción de lo social ya no sirve para responder a los nuevos fenómenos o problemas o hechos. De hecho, surgiendo, posterior a Saint-Simon, distintos autores que van a ir tomando como objeto de estudios diferentes perspectivas de lo social, producto de esta irrupción de lo que fue la revolución industrial con el quiebre del paradigma establecido hasta ese momento. Sí, básicamente es una pregunta, es una afirmación que no tiene mucho más análisis de lo que planteó Nelson. O sea, recuerden que lo que venía a plantear la visión social de Saint-Simon es romper un poco con esta idea religiosa, filosófica, metafísica, todo aquello que no se podía en algún punto comprobar, y que en algún punto era un estado de legitimación para lo que era ese orden en aquella época, ¿sí? Estamos hablando de lo que es previo a la Revolución, sobre todo francesa, como otro hecho importante, y bueno, lo que da esa respuesta a la crisis social provocada por reformas, entre
la que es la Revolución Francesa en su primer comienzo, y sobre todo el emergente de la sociedad industrial, así que es bastante sencillo decir que es verdadera. Bueno, la segunda dice, para Durkheim, el individuo en el contexto social de un mayor desarrollo de la división de trabajo posee mayores grados de libertad en sus elecciones y al mismo tiempo es más dependiente de otros individuos para desarrollarse. Bueno, en este punto nosotros previamente ahí discernimos un poco, yo ahora voy a decir lo que pienso y Nelson dirá también lo que piense y cada uno después verá en relación a lo que contestó o lo que también le sugiere. Yo pienso que es verdadera, que es falsa, básicamente porque toda la afirmación pienso que es verdadera, hasta la última que hice al mismo tiempo es más dependiente de otros individuos para desarrollarse, porque considero que es más independiente. Es lo único que marcaría, y creo que Nelson afirma que justamente la división de trabajo lo que viene a proponer es esta mayor dependencia al tener que especializarse y el trabajo en conjunto. Pienso yo que ese paso de la sociedad primitiva a la sociedad moderna, o del cambio de una solidaridad mecánica a una orgánica, justamente esa división de trabajo que surge con este nuevo tipo de sociedad, es más y también genera un mayor nivel de independencia de los individuos para desarrollarse. No les genera tanta dependencia, sino porque hay un marco más de individualización del sujeto que se irá acrecentando a medida que se van viendo los autores. Por ejemplo, Weber o Bourdieu, cada vez el sujeto siempre tiende a ser más individual. Bueno, para mí es verdadera en el sentido de que para Durkheim la división social del trabajo lo que viene a proponer es, de cierta manera, organizar la sociedad. Al contrario de lo que diría Marx, que la división del trabajo lo que produce es esta situación entre explotados y explotadores, para Durkheim la división del trabajo viene a ser un eje ordenador donde, desde una mirada organicista de la sociedad como un órgano vivo, donde cada parte cumple con sus respectivas funciones, si una de esas partes se descompone, el organismo deja de funcionar. Y en estas relaciones sociales, producto de la división social de trabajo, donde uno no puede discernir a la conciencia individual de la conciencia colectiva, ambas conciencias necesitan de sí para desarrollarse. En este sentido, cuando dice que los individuos necesitan de otros individuos cada vez más para desarrollarse, estamos hablando de el aumento en la de las relaciones sociales que se empiezan a experimentar desde ese momento, ¿bien? Para mí es verdadera en ese sentido. Pero bueno, este punto va a requerir de que ustedes se detengan en Durkheim en la cuestión de la división social de trabajo y ver desde qué punto lo plantea él para que puedan tener o discernir si es verdadera o falsa. Perfecto. El punto C, Weber plantea que para abordar las acciones sociales es imprescindible comenzar por comprender el sentido que los actores les otorgan a sus acciones, dado que tienen efectos prácticos y consecuencias sociales relevantes. Por ello reclama un método específico para las ciencias sociales. Esta sería verdadera, entendiendo que Weber plantea una sociología subjetivista, ¿no? Una sociología basada en el sentido subjetivo que los hombres le ponen a la acción social. Recordemos que toma a la acción social como el objeto de estudio de la sociología, ¿bien? Por ello reclamo un método específico para las ciencias sociales. Yo acá le había hecho una salvedad a Fede en este sentido de que cuando hablamos de Weber ya quizás pasamos un poquito, ya dejamos de lado o ya abordamos la discusión del rol de las ciencias sociales, ya ese sentido ya lo abordamos con Saint-Simon. En Weber ya hablamos de una sociología. Bien, Weber, cuando empieza con sus escritos, empieza
con 20 puntos en los cuales ella define a la sociología. Para él dice, la sociología para mí es esto, ¿bien? Y ahí es donde habla de derecho social y del sentido subjetivo que el hombre le pone a las acciones para diferenciar cuáles serían, en términos sociológicos, más importantes que otras, ¿no? Sí, no, sobre todo en este punto, vayan y refiéranse bien a las acciones sociales, como dijo Nelson, es el objeto de estudio, sin lugar a dudas es imprescindible para comenzar a comprender el sentido de los actores. Él empieza ya a hablar en vez de sujetos, de actores sociales, y esas acciones vienen a generar efectos prácticos y consecuencias sociales. Piensen también en los tipos de dominación. En ese modelo ya de sociedad bien moderno, capaz ya con varias características a lo que nosotros podemos llegar a vivir y podemos identificar. Y esta idea de un método específico de las ciencias sociales viene a marcar esa cancha un poco con lo que decía Nelson de un paradigma más subjetivista que objetivista, como veníamos con Marx o con Durkheim, que separaban desde el positivismo, y en este caso Weber, bueno, el positivismo tiene sus limitaciones, hay que ampliar un poco el horizonte y sale esa objetividad para plantear otro tipo de método científico que va a ser el subjetivo o el paradigma hermenéutico, también como se lo conoce, para las ciencias sociales. La cuarta dice, según Marx, las clases se definen según sus ingresos y estatus social. Bueno, en esta también coincidimos en que es falsa. Yo pienso que básicamente porque en algún punto cuando Marx habla de las clases, primero que habla de una lucha de clases y habla de una lucha histórica, no sé, hace una especie de repaso histórico y claramente no se resume ni se resignifica simplemente a una cuestión económica de ingresos o de estatus social. Digo, en todo caso, el ingreso va a determinar hoy en la sociedad el estatus social, pero digo, en la antigüedad, cuando él hace ese repaso por las propiedades, la tribal, la estatal comunal, la feudal, esta cuestión de ingresos no estaba muy marcado. Y la cuestión del estatus social, capaz ya recién en la feudal empezamos a ver una cuestión más marcada, pero sin duda dudas la tribal no, pero siempre va a plantear Marx que hubo una lucha de clase, que siempre hubo como dos bandos, quienes tuvieron más y quienes tuvieron menos, por lo cual es una demanda histórica, esta idea del pensamiento marxista más tildado a la equidad y a la igualdad, de condiciones en términos generales, materiales, sociales, culturales. Así que nada, desde mi punto de vista es falsa. Ahí, Nel, ¿vos qué opinás? Sí, para mí también, ya partamos del punto que dentro del materialismo histórico y de la filosofía dialéctica marxista, Totalmente, sí. no categoría de análisis dentro de lo que plantea Marx de estatus social. Sí hay dos clases bien marcadas que tienen que ver con la clase alta y clase baja, que en su sentido más objetivo están relacionados con quiénes son los dueños de los medios de producción y quiénes no. Entonces, esta va a ser la que tiene los medios de producción y va a ser en cierta manera la que va a legitimizar una superestructura que va a estar apuntalada por la estructura que va a ser producida por la clase baja, que es la que aporta el trabajo para poder crear la estructura, ¿bien? Entonces, en términos de Marx, la categoría estatus social no existe. Existe clase alta, ¿bien? Y estructura y superestructura donde podemos encajar a cada actor social dentro de esas clasificaciones. El punto es, Pierre Bourdieu plantea una doble dimensión de lo social, entendiendo que lo material y lo simbólico tienen una igual importancia para explicar las prácticas sociales.
coincidimos con Fede que esta es verdadera, bien. En Marx lo que podemos identificar claramente es una posición muy definida en términos de qué es lo material, bien, y qué es lo simbólico. Pero para Bourdieu, ambos aspectos de la dimensión social son de igual relevantes, porque en cierta manera y en cierta cuestión dialécticas, una es reproducción de la otra. No sé si vos pensás igual, Fede. Sí, estaba pensando también que a su vez, digo, cuando lo más sencillo, y en relación con lo que vos decías, es a veces relacionar lo social o el estatus social, como en el punto anterior lo mencionaba, sin que Marx hable de esa categoría, con lo material, digo, y lo interesante sí, lo interesante o lo enriquecedor que viene a plantear Bourdieu, es decir, bueno, no nos quedemos solamente en lo material, porque hay todo un mundo de fondo que es lo simbólico, que por eso él habla de capitales culturales, de capitales simbólicos, de capitales incorporados, ¿no? De capitales institucionalizados. Va a hablar de otro tipo de sentido, mucho más profundo, mucho más involucrado, es decir, lo económico está, porque es esencial a la vista de todos, pero pensemos que lo social está atravesado por otros factores, entre los cuales está también, y lo plantea en el mismo nivel, dice, lo simbólico con lo material tienen igual nivel de importancia para explicar las prácticas sociales. ¿Sí? Y ahí también interesante, lean la parte que él habla de prácticas sociales y hasta creo que también habla de prácticas culturales, haciendo una diferenciación entre cuando una práctica social se transforma en una práctica cultural con el paso de los años dentro de algunas sociedades. Eso también es interesante, por lo cual es un autor que le va a dar mucho interés y mucha importancia a lo cultural y a lo simbólico, que si uno hace un breve repaso de todos los autores, ningún autor va a hablar de lo cultural y lo simbólico hasta Bourdieu. Bourdieu va a ser el primero, por eso digo que es capaz lo complejo, porque el resto de los autores nos hablaban más en un sentido material, y este autor nos va a decir, bueno, lo material, pero lo simbólico. Así que sé que es un autor que en términos generales capaz no lo vieron mucho, así que les recomiendo que en términos generales puedan identificar conceptos básicos como campo y hábitus, y en base al campo y hábitus repasen tipos de capitales, y ahí dentro de los tipos de capitales van a encontrar este tipo de dimensiones que va a hablar, o de los campos, en términos generales, como lo económico, lo político, lo social y lo simbólico. Mucho más no tenemos para agregar. O sea, es una pregunta, es una afirmación que es verdadera desde nuestro punto de vista, que si le falta un poquito más para argumentarla, nada, repasen esos conceptos que de ahí van a poder sacar bastantes ideas para poder llevarlo adelante. Bueno, en el segundo punto nos plantea, con respecto al concepto sociológico de relación social, ¿sí? Seguimos de vuelta con la cuestión de relación social, desarrollo entonces que capaz el más complicado ya lo tenemos afuera. Digo, estos autores en términos generales hacen un nivel de desarrollo de las relaciones sociales desde un sentido medianamente parejo. Y en el mismo, una vez que elijan los dos autores, tienen que marcar la perspectiva sociológica, que cada uno que eligieron, y identificar las diferencias y similitudes. Ahí Bueno, nosotros, a ver, yo le decía a Nelson, y ahí te doy la palabra, si tuviese que elegir Durkheim y Weber, porque me parece que primero que los dos, uno separa el positivismo y otro no, entonces a partir de ahí digo, uno habla de hechos sociales, otro de acciones sociales, y el nivel el concepto sociológico de relación social que desarrollan dentro de su perspectiva tiende a tener muchas similitudes, y al mismo tiempo las similitudes, cuando las profundizan, van a ser diferencias.
porque se paran desde diferentes veredas o diferentes perspectivas. Entonces, pienso que son dos autores que en la medida que van desarrollando algo ya están explicando otra cosa, a diferencia de que, por ejemplo, si eligen Saint-Simon y Marx, que tampoco es tan complicado, pero lo que yo sí les recomiendo es que no elijan autores que se salten mucho temporalmente. Saint-Simon y Weber, hay tanto en el medio que capaz se les complique. Lo mismo que si eligen no sé, un Saint-Simon y Durkheim, qué sé yo, digo, intentemos, pero un Marx y Durkheim podría ser tranquilamente, un Marx y Saint-Simon también, un Weber con Marx y un Weber con Durkheim, o sea, hay un montón de posibilidades que se les abren. Diría que la mayoría técnicamente son similares de poder abordar, así que desde mi recomendación es que tomen a Durkheim y Weber. Después cada uno dirá, a mí me parece que me es más fácil Marx y entendí mejor a Durkheim, lo voy por Marx y Durkheim. Creo que con Marx y Durkheim también van a estar súper bien, lo mismo que con Marx y Weber, y digo, tienen un montón. Weber y Saint-Simon me parece que ya no tienen mucho que ver y capaz se les complique para generar un análisis de las perspectivas sociológicas. Sí, sobre todo lo que no tienen que hacer es tratar de demostrar quién tiene razón, porque no es el objetivo de este segundo punto. Quizás muchos se pierden en esa cuestión de decir, a ver, cuál elijo, cuál es el que tiene razón, cuál no, y tampoco es un trabajo para que ustedes pongan en debate a ver cuál autor tiene más o menos relevancia. Simplemente lo que le piden es que logren identificar los conceptos fundamentales de sus postulados e intentar encontrar similitudes y contradicciones en términos metodológicos, ¿no? Por ejemplo, un punto donde pueden arrancar es cuál es la concepción del hombre que tiene cada autor, ¿no? Por ejemplo, para Marx, el hombre es un sujeto transformador de la realidad. Para Durkheim, es un miembro pasivo de la sociedad y puede ser su objeto de estudio. Y para Weber es un agente o un sujeto actor del que se rescata la subjetividad de su actuar social. Entonces, desde esa visión pueden ir viendo, bueno, a ver, de qué manera ven el Estado estos tres autores, ¿bien? Entonces, para Marx, el Estado es un instrumento de la opresión de la clase dominante, ¿bien? Para Durkheim, el Estado es el que tiene que ser el garante del orden social. Y para Weber es el que ejerce el monopolio legítimo de la violencia, ¿no? ¿Qué más podemos decir? ¿Cuál es el modelo político al que aspiran, no? Bueno, Marx dice que la sociedad va a entrar en una fase de igualdad cuando se dé la dictadura del proletariado, por ejemplo. Para Durkheim, el modelo político ideal es el corporativismo. Y para Weber, pues podríamos decir que es una democracia parlamentaria con un líder carismático. Bien, entonces lo que tienen que hacer es tratar de identificar esos puntos de vista, ¿no? Obviamente tienen que tener identificados, cuando comparan dos investigadores, dos autores con obras tan extensas, mínimamente vienen identificados los objetos de estudios de cada uno, ¿bien? Porque es de donde parten con su análisis social, ¿bien? Yo creo que este punto es un punto donde tiene que quedar en claro que ustedes han leído los apuntes, han entendido a los autores, porque si el primer punto está bien y el segundo punto está mal, para mí invalida prácticamente todo el examen. Yo creo que hacer hincapié en el segundo punto y aclarar este punto les va a servir para el tercer punto e incluso para el primero. Sí, además es una linda práctica de cara para el final también. Recomiendo para los finales siempre trabajen los autores tratando de relacionarlos, porque muchas veces es
donde más se les complejiza, porque los ven de manera individual, y el desafío que a veces se propone un poco es, cruzarlos un poco. Digo, esta idea que planteaba Anel al principio es interesante, o sea, no los vean como desde una competencia cuál es el mejor, ¿sí? Si lo analizamos en términos de paradigma, los paradigmas, según Kuhn, son inconmensurables, o sea, no hay mejores o peores. Conviven entre sí y digo, en la medida en la cual encima no están dentro de una misma línea de tiempo, o sea, alguno será superador que otro en la medida de dar respuestas en ese momento de la sociedad, pero hoy lo seguimos estudiando porque siguen teniendo algún anclaje y siguen teniendo alguna cuestión que uno puede identificar hasta en el día a día. Todos los autores que vieron, por eso son clásicos, se siguen viendo porque siguen vigentes. Así que nada, también tómenlo como una práctica y anímense a jugar un poco también. Digo, creo que es la pregunta más libre, porque ya ahora vamos a la tercera, al tercer punto que es el último, ya tienen como un canal un poco más marcado que es el texto que les dieron y un marco. En este caso es, elijan los autores que vieron y jueguen con ellos, y eso también está bueno como un punto bastante libre. Bueno, el punto 3, así ya vamos concluyendo, dentro de todo es un trabajo corto, dice Sociología Clásica y Educación Virtual en Cuarentena, habla de la cuarentena como un dispositivo social sanitario que se aplica frente a diversas pandemias, ¿sí? La cuarentena como un confinamiento social pensado como una salida o como una solución para evitar los contagios, ¿sí? Pandemia entendiéndolo como una cuestión sanitaria, tiene como función el control social de los comportamientos, es decir, la cuarentena intenta controlar los comportamientos sociales a través de una cuestión más rígida. Si no me equivoco, es a través del decreto 205 que luego de lo que fue la gripe española, en nuestra Constitución se lo aplica, se lo agrega y nunca se había puesto en funcionamiento. Hasta, bueno, ahora que se puso en funcionamiento por primera vez, digo, es una herramienta desde un sentido constitucional, aunque también hay todo un debate detrás en relación a la restricción de algún tipo de libertades, pero bueno, en este caso no es a donde apunta la consigna, sino que dice, básicamente, les proponemos realizar un análisis sociológico del tema de la virtualidad, ¿sí? Pasa a otro plano, ¿no? De la educación en contexto de cuarentena, desde algunos conceptos claros. Bueno, acá les da 3 autores, de los cuales tienen que elegir uno nada más, ¿sí? Nosotros vamos a hacer más o menos un pantallazo de los 3. Creemos que alguno se ajusta mucho más fácil a lo que es el texto, en sí, que es una nota, calculo yo, de La Garganta Poderosa, donde básicamente habla de la cuestión virtual en las clases y la gran problemática que se dio, sobre todo a nivel más secundario, pero también habla de testimonios de chicos de la universidad. Hay un testimonio de Nelson de la Universidad de Avellaneda, que estudia periodismo. Hay testimonios de madres contando lo dificultoso que se les hace poder estar al día con la tarea de sus hijos, haciendo, desdoblándose para poder imprimir, y si no, que los chicos copien a mano. O sea, hace toda una radiografía de una situación que desde un sentido más general se plantea como una solución, bueno, Jitsi Meet, Zoom, Classroom, y la realidad es que todo eso demanda una conexión estable de internet, datos móviles, un abono en el teléfono, y todo eso requiere una cuestión económica, monetaria, no es gratis. Entonces ahí también hay una discusión detrás en relación a considerarlo como un servicio esencial, ¿no? Como se fue avanzando. Esta nota, no nos olvidemos que es de junio del 2020, de este año, pero bien de mitad de año. Y la nota básicamente es eso, ¿sí? Digamos, eso es lo que se plantea, ¿sí? Mismo nosotros de la universidad
se han dado un montón de discusiones también en cómo evalúan los docentes, a través de qué medio, cómo lo hacen, hasta también pueden verse un poco reflejados desde esa cuestión, porque también quienes están haciendo su primer año, les tocó un año completamente virtual, bueno, como a todos, pero a su vez el doble desafío de ingresar y no haber tenido nunca clases presenciales. Bueno, los tres autores, y ahí abrimos un poco el juego, son Durkheim, Weber y Marx. En el caso de Durkheim, va a decir, plantea la educación virtual en cuarentena como hecho social, o sea, analizarlo desde ese concepto. A Weber, la educación virtual también en cuarentena como dispositivo de dominación, y Marx, la educación virtual en cuarentena desde una perspectiva de lucha de clases. Con Nelson decíamos que sin lugar a dudas el que te viene más al pie en términos futbolísticos es Marx. Digo, ya la nota dice cuestión de clase, además que juega con el tema de clase social y el tema de las clases virtuales. Entiendo yo el título como que juega con ese doble sentido. Digo, esta idea de lucha de clases queda en esos testimonios del estudiante universitario, de las madres, ¿no? De Mendoza, de la Villa 21, 21-24, creo que también habla de una villa de Constitución. Digo, lo que queda bien marcado es esa diferenciación entre los que tienen recursos y pueden básicamente seguir viviendo la vida como si no hubiese pasado nada, porque tienen todos los, digamos, sin ir más lejos, también tienen que tener la consideración de un soporte digital, no solamente tener internet, sino tener un teléfono que tenga lugar, espacio de almacenamiento para la aplicación, para que cargue la aplicación, para que funcione, o sea, un buen procesador, una computadora, una cámara, un micrófono, un auricular, o sea, son tantos elementos que a veces desde un sentido cultural y social y económico también uno los normaliza, pero no es tan normal cuando uno ve que no son recursos tan esenciales y que hoy pasaron a ser esenciales. Después, bueno, con Weber y con Durkheim, si querés ahí te doy la palabra, si corto un poco yo hablando. Sí, a mí me parecería un eje interesante arrancar el trabajo, por lo menos lo arrancaría así, planteando la hipótesis de la complejidad que implica que el Estado le delegue a los individuos o a las familias una tarea tan fundamental como es la educación. Hacerse cargo de la implementación de la educación, transformar sus hogares en aulas, ¿bien? Transformar sus hogares en espacios de aprendizaje en condiciones ideales como debería ser de manera institucionalizada en los colegios, ¿bien? Para mí ese me parece un eje bastante interesante. Un segundo eje, leyendo la nota, ¿no? Plantearía o me preguntaría qué es educación virtual o hasta qué punto es educación virtual y hasta qué punto no es educación a distancia, ¿no? Es decir, porque cuando uno habla de educación virtual, habla, bueno, de una presencialidad online, de clases presenciales, de que por más que sea a través de una sala de Zoom, los alumnos puedan estar en interacción sincrónica, es decir, en el mismo momento con sus docentes, y cuál sería la diferencia de una educación donde las tareas se mandan por WhatsApp, a través de un mensaje, que no dista mucho de un correo, ¿no? Que te dejen una carta y decir, tenés que hacer esto y esto y esto, y te dejo los apuntes, y entregarlo bien. Me parece que esa cuestión de lo virtual y a distancia, ¿no? Porque me parece que en muchos sectores, sobre todo en los sectores populares, la educación virtual se tuvo que reconvertir en educación a distancia, ¿no? Después, bueno, desde el materialismo histórico de Marx, podemos hablar de esta cuestión de los recursos, bien, de un Estado que presupone
que todos los individuos tienen los recursos para emprender un proceso de aprendizaje en condiciones de virtualidad, ¿no? Un Estado que presupone eso y que no entiende o no considera, en cierta manera, la situación de los sectores más vulnerables, ¿no? Y en términos de hecho social, bueno, creo que es un fenómeno único a nivel mundial donde la educación ya no perteneció exclusivamente a las instituciones educativas dependientes del Estado, ¿bien? Creo que haber implementado una virtualidad educativa Se te silenció el micrófono, Nel. ¿Ahí se me escucha? Creo que al haber implementado un año, porque prácticamente es un año de educación virtual, ¿no? En todos los niveles encima, que es un fenómeno único, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias que trajo? ¿Cuáles son los nuevos fenómenos? ¿Y cuáles son, obviamente, las complejidades? Pensémoslo, porque quizás uno lo naturaliza y dice, bueno, con un teléfono puede, pero bueno, pensémoslo también en una familia de 4 chicos que todos están en distintos estamentos de educación, primaria, secundaria, ¿no? Y hay una sola computadora o hay un solo teléfono con la capacidad como para soportar este tipo de procesos, ¿no? ¿Cómo se dan todos esos procesos de aprendizaje y cognitivos, ¿no? Obviamente la situación de los docentes frente a esa virtualidad, bien, pero me parece que a priori, viendo la nota, creo que el autor por el cual uno arrancaría si tendría que hacer los 3 sería Marx. Yo les sugiero que los que quieran tener un plus, que eso le gusta mucho a los docentes, que no vayan por la misma línea de la tangente, ¿no? O sea, pueden elegir uno que otro autor, porque a veces se valora mucho más el arriesgarse a tomar un autor y tratar de entenderlo que ir a lo más fácil, ¿no? Pero bueno, eso ya queda a criterio de cada uno. Sí, y yo lo que agregaría es que, bueno, si eligen la de Durkheim, es tomar a esta educación en un contexto de pandemia desde una modalidad virtual, como la describe en el texto, porque también se tienen que basar en la nota, como un hecho social. O sea, vayan a la raíz de las características de un hecho social y descríbanlo por ese lado. Y la que me parece que plantea mayores desafíos, pero está bueno también, y se me ocurre a mí por dónde encararla, que es la de Weber, que lo toma como un dispositivo de dominación. Recordemos que la dominación para Weber se da a través de una aceptación del otro de forma pasiva, ¿no? Hay una aceptación porque se entiende que es racional, que es legal, que está pensado también desde un orden, desde criterio, digo, desde la cuarentena como un sentido de dominación, pero sobre todo la educación virtual como la única alternativa que se encontró ante la no presencialidad. Después podemos discutir un montón de variables, como decía Nelson, o sea, terminó siendo lo mismo la educación virtual, se transformó en la educación a distancia, una educación virtual, o sea, digo, hay un montón de variables y sobre todo en los contenidos, cómo se evalúa, cómo se enseña. Digo, a mí me toca en mi rol de docente un poco y participando de charlas, mismo nosotros desde la agrupación hace poco tuvimos una de formación, los desafíos que se plantea dentro de la formación docente y se planteaba esto, digo, este año las dudas que había sobre cómo enseñar y qué se estaba enseñando y si realmente se estaba aprendiendo del otro lado. Entonces, esta idea de pensarlo desde Weber como un sentido como un dispositivo de dominación de la educación virtual,
sin lugar a duda lo pueden argumentar tomando la base de lo que es la dominación racional legal, que es pensada desde las normas, desde la burocracia, desde un sentido establecido, básicamente imperando en que en mantener el orden o que no haya caos. Imagínense si no hubiese habido nada y durante todo el año no hubiese habido directamente clases ni nada. O sea, se habla de un año perdido y aún así, por lo menos se garantizó, con algunas discusiones, ¿no?, de por medio, cierta continuidad pedagógica. Pensémoslo directamente 30, 40 años antes, sin un Zoom, sin un teléfono, directamente no se hubiese podido llevar adelante casi nada al nivel de pandemia, al nivel de confinamiento que hubo, que realmente hasta el día de hoy no se han reanudado las clases de manera presencial. Entonces, también pensemos que ese dispositivo, esa idea de educación virtual, se lo podría tranquilamente relacionar o ejemplificar o explicar desde un dispositivo de dominación, porque también así se bajó, porque también se pensó desde una idea de inclusión y no exclusión, y después también todas las variantes y las vertientes que se plantean cuando uno lee el texto y dice, bueno, realmente hubo igualdad de condiciones, realmente fue una salida práctica, genuina, realmente hubo continuidad pedagógica. Bueno, esos son también interrogantes que se podrían llegar a plantear. No sé si hay respuestas, porque creo que tampoco las podrían dar, y no sé si es la razón del TP en sí, pero sin lugar a dudas me parece que está bueno también que ustedes se puedan animar a generar ciertos interrogantes, como decía Nelson, o sea, salir un poco de lo tradicional, de lo común, y jugar un poco más, o sea, ya sea desde visiones de varios autores, en vez de elegir uno solo. Si eligen uno solo, la consigna es esa y está perfecto, pero déjense también jugar y tomen ustedes también el ejemplo de lo que vivieron este año, con los docentes, con las cátedras, con las materias que hicieron, y ahí también van a tener bastante material para poder argumentar en este punto número 3, ya sea cual sea de los 3 autores que elijan. Y sin lugar a dudas, de vuelta, como por lo menos de mi parte arranqué, me parece que la clave va a estar en la argumentación. Más allá de cuál elijan, digo, los docentes van a ver cómo lo argumenten, cómo lo justifiquen. Si no está bien justificado, o sea, entendiste bien que la lucha de clase, materialismo histórico, educación virtual, pero no me lo terminás de argumentar, o sea, el docente va a decir, esto no está bien desarrollado. O sea, entiendan que lo que se va a evaluar acá es la argumentación y cómo justifiquen también sus respuestas, ya sea desde lo que hayan vivido, desde la nota, y también de lo que ustedes puedan hacer una interpretación, análisis, que a veces a uno le cuesta salir de esa comodidad, pero sobre todo lo que se valora a la hora de corregir en un nivel ya universitario es poder empezar a complejizar también las respuestas y empezar a jugar y que tengan coherencia, sentido, un hilo conductor, que son varios desafíos, pero es importante que se vayan animando y se vayan aventurando en esas ideas. Sí, sí, sobre todo porque en este tercer punto ustedes mismos son sujetos protagonistas de este fenómeno, ¿no? Y no se trata de contar su vivencia durante este primer año académico en la virtualidad, pero sino desde asumir, desde esa posición asumida de que son sujetos protagonistas de esto, intentar conectar con los autores. Si eligen, si bien la consigna dice elegir uno, ustedes pueden elegir uno, y cada tanto en determinadas afirmaciones o determinadas categorías de análisis de los autores pueden echar ahí, al contrario de lo que dice Weber, Marx afirma tal cosa, bien, o sea, también como para dejar plasmado en este último punto de trabajo todo lo que fueron haciendo anteriormente, bien. Entonces Perfecto. yo creo que ya estaríamos Sí. de 10, ¿no? Bueno, sí, como les dijimos al principio, tomen esto como una guía, como un manual, no sé, como un puntapié para iniciar. Si están completamente perdidos,
y perdidas dentro de las consignas. Y si ya están orientados y más o menos están viendo el video, nada, capaz les sirva para decir, bueno, me parece bueno cómo poder relacionar esto, no lo relacioné, agregar algo, o simplemente también a veces confiar un poco en los criterios y las argumentaciones de cada uno está bueno. Así que bueno, esperemos que les haya servido a todas y todas, y bueno, Nel, te agradezco como siempre, y bueno, les mando un abrazo y beso a todos. Saludos, Nel. saludos.